Hola a todos, es un gusto poder otra vez compartir con ustedes los análisis de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Hoy vamos a estar conversando con José Luis Mojica, analista del equipo de investigaciones económicas, y Ana Vera, especialista en renta fija, sobre la posibilidad de que Colombia pierda el grado de inversión a raíz de los acontecimientos recientes en términos de protestas, retiro de la reforma tributaria y incertidumbre en materia fiscal. Entonces voy a primero dar un contexto sobre cómo fue que llegamos a esta situación de estar ante una alta probabilidad de perder grado de inversión, y luego vamos a conversar con José Luis y con Ana cómo lo viene incorporando en el mercado y qué implicaciones puede tener hacia adelante. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos a esta situación? Lo primero que hay que decir es, Colombia en este momento tiene unos niveles de deuda muy altos como consecuencia pues de varios factores, pero la pandemia fue lo que agravó esta situación. Actualmente la deuda del gobierno nacional central está cerca del 65% del PIB, y si no se hace nada, a la vuelta de 3 4 años podemos estar con unos niveles del 70% del PIB que pues, ponen en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. El déficit fiscal del gobierno el año pasado estuvo cerca del 7,8% del PIB, y este año va a ser incluso más alto. En 2021 se espera que sea del 8,6% del PIB. ¿Por qué? Porque el gobierno está teniendo más gastos y menos ingresos. En pocas palabras, más gastos para atender la pandemia, pues, los gastos asociados a dar subsidios a las familias de ingresos bajos, a las empresas que se vieron en situaciones complicadas por la caída de sus ingresos durante las cuarentenas, y menos ingresos precisamente porque la recesión económica supone unos menores ingresos tributarios. ¿Cómo vamos a financiar eso hacia adelante? Es importante, más allá de lo que las calificadoras de riesgo puedan decirnos. Yo quiero aquí de entrada decir que aquí la importancia de mantener la confianza. La confianza vale. ¿Cuánto vale la confianza en términos, digamos, de un país? Se refleja en cuánto le cobran los inversionistas por prestarle plata. En la medida que estamos perdiendo esa confianza por todo el deterioro socioeconómico y sociopolítico, pues hacia adelante ya los mercados están viendo que vamos a tener dificultades y deterioramos esa calificación o esa confianza pues en nuestra capacidad de pagarlo, lo cual pues nos cuesta a todos los colombianos. Entonces, bueno, esto fue un poco el contexto. Ahora quisiera eh, contar ya los acontecimientos más recientes de, de la reforma y su caída digamos, el gobierno no lo presentó una reforma el 15 de abril, y lo que enfrentó fue una oposición muy fuerte por parte de la opinión pública. Finalmente terminó retirándola, y pues ahorita estamos en una situación de protestas. Ya hemos tenido unas jornadas de paro en la cual pues se han registrado hechos de violencia, y se genera una preocupación grande porque la gobernabilidad está siendo muy débil. La capacidad del gobierno de poder hacer reformas que se necesitan en una situación compleja como la actual, pues esa capacidad parece muy, muy débil. Entonces voy a empezar a preguntarle a José Luis sobre la prima de riesgo. La prima de riesgo medida a través de los Credit Default Swaps o CDS, que en últimas se está incorporando lo que los inversionistas que prestan a Colombia eh, están cobrando para asegurar un posible default, en caso de que Colombia no pague, pues cuánto está reflejando esa prima de riesgo. Si la prima de riesgo sube, eso implica pues que los mercados están viendo que esa probabilidad de que Colombia no responda por sus obligaciones pues aumente, pues se materialice. Entonces, José Luis, cuéntenos un poco qué ha pasado con los CDS durante estos últimos meses. Hola Julio y un saludo a todas las personas que se conectan con nosotros. Aquí lo que hay que decir primero es que en efecto los CDS, la prima de riesgo medida a través de los credit swaps a 10 años para Colombia, ha venido aumentando durante lo corrido 2021. De hecho ya acumula un incremento aproximado de 54 puntos básicos y se encuentra a niveles muy cercanos a los 200 puntos básicos para Colombia en estos momentos.
Este incremento o estos niveles son consistentes con lo que nosotros preveíamos en principio que eran los niveles que iba a alcanzar en un escenario donde Colombia perdiera el grado de inversión. Lo que nos lleva a pensar entonces que los inversionistas y algunos activos en consistencia con los inversionistas pues están presentándose incrementos porque están descontando ya en estos momentos un escenario en donde Colombia posiblemente pierda el grado de inversión. Este incremento entonces se sustenta en dos razones. Nosotros quisiéramos aquí mencionar dos razones particularmente. Una, que ya Julio la comentabas, es la más evidente y es la incertidumbre en el frente fiscal. Ya vimos que la propuesta inicial del Ministerio de Hacienda para la reforma fiscal tuvo que ser retirada del Congreso y eso impone un poco de incertidumbre sobre lo que finalmente sería presentado nuevamente y aprobado en los próximos meses o en las próximas semanas en el Congreso y cuánto representaría en términos de ajuste fiscal para las cuentas hacia futuro. Esa es la razón tal vez más evidente, pero la otra que nosotros rescatamos también, que es muy importante, es y tiene que ver con las movilizaciones recientes y la inestabilidad sociopolítica que ya también Julio comentabas. Entonces, esta inestabilidad sociopolítica ha debilitado la gobernabilidad, ha debilitado la credibilidad en las instituciones y ha hecho un poco más difícil la discusión de una nueva reforma fiscal. Esto, en todo caso, ha impuesto pues, una aversión al riesgo adicional en los inversionistas que ha terminado presionando al alza pues, los activos y entre ellos las primas de riesgo. Nosotros quisimos aproximarnos un poco mejor a cuáles serían los efectos de una posible pérdida de calificación para Colombia o del grado de inversión para Colombia y mediante un planteamiento econométrico nosotros encontramos algo muy interesante. Uno de los resultados a los que llegamos es que efectivamente los inversionistas anticipan una buena parte del efecto que termina causando la pérdida del grado de inversión sobre las primas de riesgo o la variación anual de las primas de riesgo. Encontramos que en el semestre previo a la rebaja de calificación, las primas de riesgo tienden a aumentar un 20% en su variación anual. Y detrás de este resultado hay un argumento muy importante que nosotros encontramos que también es consistente con los resultados que trabajos previos han hecho en la literatura en este frente. Y es que las calificadoras, cuando deciden disminuir o rebajar la calificación de una economía y digamos, que pierda el grado de inversión, no lo hacen por medio de una decisión arbitraria, sino que más bien esta decisión es consistente con el deterioro de unas métricas y unos indicadores macro y fiscales que muestran un mayor riesgo crediticio para las economías. Pero en todo caso, estos indicadores y estas métricas macro y fiscales no solamente son observadas para las calificadoras, también son observadas para el resto de agentes de las economías y especialmente pues para los inversionistas. Entonces los inversionistas, al ver este deterioro en los indicadores, pues pueden prever y pueden anticiparse a la rebaja de calificación y en ese sentido las primas de riesgo terminan incrementando inclusive antes de que se materialice la pérdida del grado de inversión. Muy bien, José. Esto significa entonces que lo que usted nos contaba al comienzo, el aumento de 54 puntos básicos que ya hemos visto en lo corrido del 2021 en los CDS, ya el mercado está viendo que Colombia está con una calificación que no es de grado de inversión. El ejercicio econométrico que usted hizo y la comparación con otros países emergentes, más allá del efecto anticipatorio, entonces, ¿qué nos muestra? Que vamos a ver un aumento adicional en los CDS en Colombia y hacia adelante vamos a quedarnos ahí o ¿qué se puede concluir? ¿Qué escenarios podemos tener en materia de prima de riesgo para Colombia en los próximos meses? Bueno, Julio, yo quisiera entonces empezar por la conclusión y es que nosotros a partir de ese análisis podemos anticipar que si bien buena parte del efecto ha sido descontado por las primas de riesgo en ese aumento que veíamos de 54 puntos básicos en el año, pues todavía hay otro margen de incremento para las primas de riesgo que nosotros anticipamos que puede estar entre 20 o 24 y 56 puntos básicos adicionales que elevaría los niveles de CDS a 10 años por encima de los 220 puntos básicos. ¿Cómo llegamos a este resultado? Efectivamente, como les comentaba, nosotros planteamos una aproximación por medio de un modelo econométrico de datos panel, particularmente un modelo de estudio de eventos, en donde nos paramos en T-0, que es el mes en donde las economías pierden el grado de inversión,
y miramos qué sucede con la variación anual de los CDS en los meses posteriores, pero también en los meses previos a la rebaja de calificación. El modelo tiene información de 20 economías emergentes, 4 de ellas que perdieron el grado de inversión en el periodo que estamos contemplando, que es desde 2013 hasta 2018, y aquí me refiero particularmente a Rusia y a Brasil, que perdieron el grado de inversión en el 2015, a Turquía, que lo perdió un año después, y a Sudáfrica, que lo perdió en el 2018. Entonces, con esta información, sumada a información de otras 16 economías que no perdieron el grado de inversión, nosotros podemos construir o aproximarnos a un contrafactual que nos permite identificar el efecto neto que causa una posible pérdida del grado de inversión sobre las primas de riesgo de cada país. Para quedarnos, pues, en este sentido, con ese efecto, nosotros incluimos en el modelo una serie de efectos fijos, tanto de país como de tiempo, con el fin de entonces explicar la mayor parte de la volatilidad que no está siendo explicada pues, por este efecto y así quedarnos única y exclusivamente con el efecto que queremos identificar. Los resultados a los que llegamos están condensados, si se quiere, en el gráfico que ustedes están viendo en pantalla. Y aquí lo que les queremos mostrar es cuáles son los estimadores del efecto para cada uno de los meses que nosotros identificamos con el ejercicio. Aparte de los estimadores, les estamos mostrando el intervalo de confianza, porque recuerden, es una estimación, luego tiene un margen de error. Cuando el intervalo de confianza toca esa línea roja que ustedes pueden ver en pantalla en el gráfico, que es el 0, nosotros decimos que el efecto es estadísticamente no significativo, es decir, el estimador bien podría ser 0. Entonces, para aquellas líneas en donde se está tocando la línea roja, o para aquellos intervalos de confianza donde se está tocando la línea roja, nosotros decimos que no es estadísticamente significativo el efecto para esos meses. Ahora, noten que nosotros llegamos a 3 resultados. Uno de ellos era el que les comentábamos, o el que les comentaba hace un momento, y es que previo a la rebaja de calificación, es decir, entre más o menos T-6 y T-0, uno observa que hay unos efectos anticipatorios que ya empiezan a ser positivos y que promedian el 20% de incremento sobre la variación anual de los CDS. Aquí algo importante es que nosotros tomamos la variación anual de los CDS y no los CDS en términos de niveles, porque al analizar los casos, los 4 casos que les mencionamos previamente de los países que perdieron el grado de inversión, notamos que hay una gran divergencia en términos de puntos básicos respecto a lo que sucedió antes y después de la rebaja de calificación. Entonces, creemos que, o tenemos la intuición de que más bien el efecto tiende a ser proporcional a los niveles iniciales de prima de riesgo. Bajo ese entendido, entonces, notamos que el primer resultado es un efecto anticipatorio que incrementa las primas de riesgo en el semestre previo a la rebaja de calificación. El segundo resultado es tal vez pues, el más intuitivo, y es que justo cuando se da la rebaja de calificación, tenemos un incremento que es el más alto en las primas de riesgo y es cercano a los 50 puntos básicos, o a los 50, al 50%, perdón. Posteriormente, vemos que el efecto empieza a disiparse, pero noten aquí, y eso nos lleva al tercer resultado, y es que si bien el efecto se diluye en términos de variación anual, noten que en el segundo semestre la variación bien podría ser 0. El efecto que estamos identificando de la variación bien podría ser 0. Es decir, nunca corrige la variación que hubo un año antes adicional del 20%. Ese 20% nosotros estamos identificando que persiste en el tiempo y entonces hay una parte del efecto en niveles que nunca corrige cuando se pierde el grado de inversión. Esos 3 mensajes son los que nosotros identificamos a la luz del ejercicio que hicimos y nos llevan a pensar entonces que para el caso colombiano, si se llegara a materializar una rebaja del grado de inversión, nosotros tendríamos un incremento adicional en los CDS que nos llevaría a estar en niveles superiores a los 220 puntos básicos para los CDS a 10 años. Gracias, José. Ahora, digamos, con base en este panorama, las primas de riesgo efectivamente ya nos están viendo como un país que pierde el grado de inversión. Podemos ver un aumento adicional de aquí a junio, julio, cuando haya una decisión de las calificadoras de riesgo. Ahora quiero pasar a hablar con Ana. ¿Cómo estás, Ana? ¿Por qué no cuéntanos un poco qué se ha visto en el mercado de deuda? O sea, lo que nos contaba José Luis por el lado de las primas de riesgo es que ya hemos visto un incremento importante en lo ocurrido este año y que si
con base en el ejercicio podemos ver un incremento adicional de aquí al momento en el que se toma la decisión de rebaja de calificación. ¿Cómo tú has visto eso reflejado en los test, en el mercado local de test? Hola Julio, un saludo para todos. Me alegra pues poder estar aquí para explicarles este tema tan relevante para el país. Bueno, en primer lugar, definitivamente el mercado de renta fija ha venido sufriendo no solamente por lo que estamos pasando en estos momentos en Colombia, sino en general la renta fija se ha venido desvalorizando a nivel global. Ustedes han escuchado que en Estados Unidos las tasas de los bonos han venido subiendo. Entonces, aquí me gustaría mostrarles dos cosas. En el caso de los bonos de Colombia en dólares, nosotros como vemos en el gráfico, en estos momentos nuestra curva de bonos en dólares ya está en niveles por encima de un país con calificación triple B menos o está más cerca de países con calificación doble B. Eso pues implica que un poco las tasas de los bonos de Colombia ya están incorporando esta pues incertidumbre respecto a que si Colombia es grave inversión o no. Ahora, pasando al mercado local, cuando uno mira el comportamiento de las tasas de los test, lo que se observa es que ha venido dándose un incremento muy grande en las tasas. En este año llevamos más o menos entre 150 y 160 puntos básicos de incremento en las tasas de los test. Y pues si bien este incremento también ha estado acompañado del incremento en las tasas en el entorno local, como lo ven ahí, los tesoros también han venido subiendo. Hay algo bien relevante ahí, y es que, por ejemplo, desde que se radicó la reforma tributaria el 15 de abril y pues su posterior retiro y cambio de equipo del gobierno, las tasas han subido más de 60 puntos básicos. Entonces, el efecto de incertidumbre de hacia dónde va la estabilidad fiscal de Colombia y un poco el entorno sociopolítico ha venido generando un incremento de las tasas muy importante que no ha estado acompañado de incremento en las tasas a nivel global. Entonces, eso es bien importante porque fíjense ahí en el gráfico que en este periodo que les digo, desde el 15 de abril, los tesoros pues básicamente han escorregido. Entonces, el efecto sobre el mercado de deuda es un efecto importante porque en la medida que no tengamos certeza de hacia dónde va a ir un poco la sostenibilidad fiscal, los inversionistas, que en última son los que están financiando la deuda de Colombia, van a tener muchas dudas respecto a si Colombia va a ser capaz de poder pagar sus obligaciones, tanto los intereses como el capital que le prestan al país para poder hacer pues todas las inversiones y las ayudas que tiene que dar en medio de este entorno de pandemia. Y por eso creo que ahí uno sí se da cuenta que efectivamente Colombia ya ha venido incorporando ese mayor incremento de tasas. Ana, entonces, para ir un poquito resumiendo, hasta ahora ya veíamos unas tasas de interés en el mercado de deuda que venían al alza por el contexto internacional, principalmente los tesoros americanos. Ahora, pues se suma el contexto local y eso le ha sumado una presión adicional. Ya estamos, te pregunto, ¿ya estamos en máximos o tú estás viendo que podemos ver desvalorizaciones adicionales en las próximas semanas? Julio, esta es como una pregunta ahí que yo creo que es bastante interesante, porque si bien la deuda de Colombia ha venido subiendo en tasas, o sea, se ha venido desvalorizando, el financiamiento del gobierno en estos momentos es casi que 160 puntos básicos respecto a lo que comenzamos en el año. Entonces, el gobierno ya está pagando unos intereses más altos por las nuevas emisiones de deuda. Hay otros factores que afectan la deuda pública. Entonces, si bien ahí como ya les vamos a mostrar en la diapositiva, nosotros entendemos que el efecto de riesgo país es un factor relevante, más o menos a nosotros nos dan que en estos momentos ese factor de riesgo país equivale a un 28%. Hay otros factores que son mucho más significativos para determinar las tasas. En este caso, por ejemplo, el efecto de las tasas de interés externas y locales es muy relevante. Entonces, la dinámica que se dé con las tasas de los bonos del Tesoro va a seguir marcando un poco hacia dónde van las tasas de Colombia. El efecto de la liquidez y la demanda de mercado también es algo muy significativo. Y ese factor pues tiene que ver mucho con la confianza que tienen los inversionistas sobre Colombia. Entonces, ahí yo creo que tenemos una tarea muy grande
porque con todo lo que está pasando, la inestabilidad política, el paro social y un poco como la incertidumbre que tenemos nosotros de que se reactiven algunas actividades económicas, están generando incertidumbre en ese factor. Entonces, por ese factor que es el de demanda de mercado, creemos que puede generarse algún incremento adicional en las tasas. Entonces, un poco el efecto de riesgo país ya ha venido incorporándose, de que Colombia sea o no sea grave inversión, ya lo estamos viendo en unas tasas más altas, pero todavía tenemos incertidumbre. Ahora, hay otro factor que en estos momentos no está tan significativo, el peso que nos da es 3% y es el efecto de inflación. En estos momentos, pues todavía la inflación está dentro del rango meta, tenemos unos niveles amplios todavía, lejos por encima del rango superior del rango meta, entonces por ese lado no nos preocupamos tanto, pero creo que sí hay algo muy importante y es esa confianza de los agentes de mercado. Entonces, tanto bancos como fondos de pensiones, como fondos extranjeros, como los fondos de inversión colectiva, las mismas aseguradoras, que son agentes muy importantes dentro del mercado de Colombia, pues tiene que tratar un poco de ver que Colombia se está haciendo la tarea en generar esos mecanismos de confianza, porque también un poco para entender el perfil de un inversionista en deuda pública es el perfil de un inversionista que maneja recursos de otras personas y tiene que hacer una administración muy responsable de esos recursos porque pues están las pensiones, están los seguros, está un poco el dinero de otras personas en el caso de los bancos y por eso digamos que ellos tienen que tomar unas medidas muy prudenciales respecto a las inversiones que se hacen. Yo creo que ahí es muy relevante de todas formas que las personas entiendan que, claro, nosotros estamos financiando a Colombia, quienes están invirtiendo en Colombia son los grandes fondos, pero ahí está el dinero de todos involucrado y por eso yo creo que es muy importante trabajar en ese factor confianza para que las tasas no sigan subiendo. Ana, con base en esto y dada la incertidumbre en la que estamos, uno tiene que hablar de escenarios de lo que puede venir hacia adelante. Nosotros en el equipo queremos contarles que pues, hay razones para ser optimista a pesar de toda la situación. Es interesante mirar que en los otros países emergentes que perdieron la calificación de grado de inversión recientemente, pues tuvieron un desempeño posterior que me gustaría que Ana nos cuente. Digamos, es un escenario único después de perder el grado de inversión o hay vida después del grado de inversión. ¿Qué podemos esperar con base en la referencia de otros países? Sí, Julio, yo creo que ahí, pues digamos que sirve mucho mirar lo que ha pasado en otros entornos. Como José Luis les mostraba a ustedes, en el caso de otros emergentes, pues lo que ha pasado un poco es que se dan esos efectos anticipatorios respecto a cómo se comportan las primas de riesgo. En el caso de las tasas de los bonos, en este caso aquí, como ustedes ven en la diapositiva, tenemos las tasas de bonos en moneda local en Rusia, Brasil, Turquía, Sudáfrica, que son países que perdieron el grado de inversión en 2015, 2016, 2017. En estos casos, lo que uno ve es que hay un consenso en que las tasas suben antes de que se dé el anuncio oficial de rebaja de calificación. Más o menos 88 puntos básicos es lo que suben las tasas. Entonces, en ese orden de ideas, al igual que en Colombia, las tasas han venido subiendo. Posterior al anuncio de rebaja de calificación, ahí sí no es como tan cierto que viene. Hay países como Rusia, en donde al contrario, digamos, esa fue una señal de advertencia para que Rusia se pusiera las pilas y lo que pasó fue que antes las tasas se valorizaron mucho más de lo que habían subido. En el caso de Rusia, pues creo que ellos recuperaron el grado de inversión casi que 2 años después de que se dio pues la rebaja. Entonces ahí digamos el mensaje es, si el gobierno toma una disciplina y toma eso como una señal buena, pues puede que antes las tasas se valoricen más. Pero también vemos dos escenarios extremos como Brasil y Turquía, en donde se rebajó la calificación y por el contrario eso hizo que pues la deuda se volviera menos sostenible y las tasas empezaron a subir. Entonces ahí en esos dos escenarios lo que uno ve es que las tasas subieron casi que más de 200 puntos básicos y esto pues ahí le dice a uno es, todo depende, y en el caso de Colombia, todo depende de qué vaya a hacer el gobierno si efectivamente nos rebajan la calificación. Puede que pasemos a un caso, digamos, como más o menos ordenado en el caso de Rusia, o puede que de pronto nos vayamos a un escenario en donde definitivamente lo que va a pasar es que nos vayan a seguir bajando la calificación. Ok, entonces aterrizamos esto a los escenarios que trabajamos en el equipo. Tú dices,
pues nosotros el mensaje que queremos dar es, perder el grado de inversión no necesariamente implica que vamos a tener un aumento constante y adicional en nuestro costo de endeudamiento. Depende, o sea, hay formas de perder el grado de inversión. Contemos un poco cuáles son los escenarios que estamos viendo. Si quieres, yo empiezo con el primero y tú nos cuentas los escenarios alternativos. Entonces, como les mencionábamos al comienzo, después de que se retiró la reforma tributaria, hemos tenido unos acontecimientos complicados en temas de orden público. Ahora llegó un nuevo equipo en el Ministerio de Hacienda que ha tenido un tono conciliador, ha dicho que va a dialogar con todos los sectores, que no va a tocar el IVA ni la renta a las personas naturales, que era uno de los puntos más sensibles de la reforma que se hundió, y que va a buscar cerca de 14 billones de pesos con la nueva reforma fiscal, de los cuales el 70% de esos 14 billones de pesos sería ajuste fiscal y el otro 30% sería financiación de programas de gasto. Si eso, digamos, si uno confía en que este nuevo equipo del Ministerio de Hacienda logra ese objetivo de sacar adelante esta reforma fiscal, nosotros creemos que se puede mantener la calificación de riesgo en un escenario en el que no significa que el problema está solucionado, simplemente Colombia sigue comprando tiempo, sigue pateando el balón hacia adelante y seguramente el próximo gobierno tendrá que hacer nuevos ajustes al estatuto tributario, pero por el momento podríamos salvar el grado de inversión. Entonces, ese primer escenario es el que nosotros consideramos nuestro caso base, es decir, sacar una reforma con ese recaudo y mantener el grado de inversión. En ese caso, nosotros estamos viendo que el mercado de deuda pública podría ya haber llegado a los máximos, digamos, de los que hemos visto recientemente. Esos serían los niveles máximos de las tasas de interés de los TES. Y, de hecho, cuando haya pronunciamiento de las calificadoras en el sentido de mantener el grado de inversión de Colombia, podríamos ver una corrección importante cercana a los 100 puntos básicos en la parte larga de la curva durante el tercer trimestre. Recordemos que esos 100 puntos básicos no es todo el camino de desvalorización que hemos tenido. Ana ya les contaba que en lo ocurrido en 2021 hemos visto 160 puntos básicos alrededor de aumento en la parte larga de la curva de rendimientos. Entonces, lo que estaríamos viendo es una corrección parcial, cercana a 2/3 de la desvalorización, lo que también indica es que los niveles más bajos de tasas de interés en el mercado los vimos, ya pasaron. No vamos a volver a esos niveles mínimos, pero puede haber una corrección importante. Ahora, ese escenario nosotros creemos que puede tener una probabilidad cercana al 50%. Con los riesgos actuales, con el panorama de deterioro socioeconómico y sociopolítico, hay un 50% de probabilidad de que no pase eso. Entonces, ¿cuáles son los otros dos escenarios que tenemos? Sí, Julio, entonces ahí ya yo creo que pues ese escenario base, ojalá podamos llegar a ese consenso, pero como les decía, a nivel, digamos, de lo que hemos visto en otros emergentes, no es una historia como tan cuadriculada después de lo que viene si uno llega a perder el grado de inversión. Entonces, en los otros dos escenarios son pérdida de grado de inversión de Colombia, pero ahí también es un poco depende de cómo se pierda ese grado de inversión. Entonces, en nuestro primer escenario, la reforma aprobada no garantiza la sostenibilidad fiscal y Colombia pierde el grado de inversión, pero hay condiciones que hace viable recuperarlo en el futuro cercano. ¿Sí? Entonces, es un escenario, si lo quisiéramos asemejar con otro país, es un escenario tipo Rusia, en donde al contrario, lo que hace es que el gobierno pues, se ponga un poco como en cintura de aquí en adelante. En ese escenario, nosotros lo que estaríamos viendo es que de todas formas podríamos seguir viendo tasas más altas en este segundo trimestre, no tan altas, más o menos unos incrementos esperados de 25 puntos básicos, pero también, al igual que en el escenario base, se esperarían unas correcciones posterior al anuncio de rebaja de calificación. Posterior a eso, pues digamos, uno esperaría una corrección cercana a los 66 puntos básicos, que si bien, pues como tú ya lo decías, es inferior a lo que se subieron las tasas en este año, sí, pues daría como una oportunidad importante ahí para los inversionistas, porque pues un poco el incremento de tasas ya ha venido siendo incorporado. En el otro escenario, que es como un escenario que no consideramos deseable y ojalá pues no lleguemos hasta allá,
las condiciones sociopolíticas y de gobernabilidad van a seguir deteriorándose al punto de que no es posible adelantar una reforma fiscal. En este escenario, la calificación del país no solo va a bajar a W+, sino quedaría con perspectiva negativa. Eso implicaría que podría sufrir reducciones adicionales más adelante, ¿sí? Entonces, un poco de escenarios tipo Turquía, tipo Rusia, tipo Turquía, que pues Brasil digamos que también. Brasil, Brasil perdón, podría ser tipo Brasil, que al final, pues digamos que lo que pasó fue que se generó más caos social, más caos a nivel de gobernabilidad y las tasas pues continuaron en niveles muy elevados. En ese escenario, el modelo que nosotros analizamos nos da que las tasas en este segundo semestre van a seguir subiendo hasta 56 puntos básicos y pues no tendríamos correcciones, porque lo que estaríamos viendo es que pues al contrario la perspectiva va a seguir deteriorándose. Entonces, pues vamos a ver cómo evoluciona un poco el consenso para que al final las tasas de deuda pública se mantengan en niveles más estables. Bueno, listo. Un panorama que indica que hay una luz de que todavía podemos mantener esa confianza, ese activo tan importante, más allá del grado de inversión. Es importante lo que como país hagamos y que ojalá el gobierno logre llegar a acuerdos con los grupos de protesta y tengamos un desenlace favorable de toda esta situación. Para cerrar, entonces, hablemos de tasa de cambio, José Luis. Entonces, ya creo que los escenarios y los determinantes de lo que está afectando el mercado de deuda pues son trasladables a lo que pueda reflejar la tasa de cambio. ¿Cómo es el panorama en ese sentido? Bueno, Julio, yo lo primero que diría ahí es que la tasa de cambio también ha incorporado en buena parte un escenario de posible pérdida de grado de inversión. Muestra de ello es que se hayan alcanzado máximos para 2021, hace un par de jornadas, cerca de los 3.840 pesos por dólar en un contexto internacional en donde todas las monedas emergentes venían fortaleciéndose frente al dólar, precisamente porque la estabilidad de las tasas de los tesoros ha motivado un menor apetito de la divisa estadounidense en el mundo en las últimas semanas. Nosotros calculamos que ese incremento en la prima de riesgo que hemos visto durante 2021, cercano a 54 puntos básicos, como les comentábamos al inicio del webinar, es consistente con más o menos un aumento de 100, 110 pesos en el tipo de cambio en lo que va corrido de año. Hacia adelante, entonces, un escenario donde podríamos perder el grado de inversión que es parte pues, de nuestro escenario alcista, descuenta que entonces alcanzaríamos hacia mediados de año niveles superiores a los 3.900 pesos. En particular, ese escenario adverso lo que nos lleva es a pensar que hacia junio alcanzaríamos un nivel cercano a los 3.940 pesos y desde entonces empezaríamos a mostrar una corrección moderada, terminando el año cerca de los 3.860 pesos. Este escenario, además de descontar una pérdida de grado de inversión, también tiene en cuenta otros riesgos alcistas que nosotros aquí quisiéramos mencionar, y tal vez el más importante y el que más hemos visto tiene que ver con los tesoros. Desvalorizaciones adicionales en los tesoros podrían aumentar el apetito por dólar en el mundo y pues ocasionar presiones devaluacionistas adicionales en lo que falta del año y sobre todo en los próximos meses. Otro punto que quisiera mencionar también es que en el corto plazo esta situación de inestabilidad sociopolítica también podría continuar presionando el tipo de cambio. Y es que si uno mira el DXY, es decir, el dólar en el mundo, y los CDS, la prima de riesgo para Colombia, solo están explicando el 70% de la volatilidad del tipo de cambio. Hay un 30% de la volatilidad del tipo de cambio que está siendo explicada por otros factores y nosotros aquí pensamos que la inestabilidad sociopolítica a raíz de las movilizaciones y de este entorno recoge buena parte de este 30% que no está siendo explicado por estos otros factores. Luego, si se continúa este contexto de incertidumbre y de inestabilidad, pues podríamos ver en el corto plazo presiones adicionales en ese sentido. Ahora, nuestro escenario base, que es un escenario en donde Colombia no pierde el grado de inversión, pero se mantiene la incertidumbre hasta junio,
donde encontraríamos cuál es el desenlace de lo que se aprobaría en el Congreso respecto a la reforma fiscal, encontramos que descontamos un nuevo máximo hacia junio cercano a los 3.870 pesos, pero desde entonces corregiríamos y terminaríamos el año cerca de los 3.630 pesos. Esta corrección en la segunda parte del año y esta tendencia revaluacionista que nosotros estamos viendo responde necesariamente a dos factores. El primero es una consolidación de la recuperación mundial, y no solamente del mundo, sino también para Colombia por ese proceso de vacunación que se viene adelantando, pero además por el repunte que hemos visto en las materias primas y particularmente en el petróleo. Algunos estimativos en este sentido señalan que hacia el segundo semestre de este año podríamos estar viendo niveles sostenidos por encima de los $70 por barril para el precio, para la referencia Brent, lo que sin dudas pues sería un factor revaluacionista para nuestra moneda. Y por supuesto, este escenario es también consistente con una recuperación mundial de la demanda de crudo, que a su vez pues, se deriva de la recuperación que mostraría y que se consolidaría en la segunda parte del año en la economía mundial. Entonces, en resumen, estos factores son los que nos llevan a pensar que en la segunda parte del año estaremos viendo una tendencia revaluacionista y una corrección desde los niveles máximos que alcanzaríamos en junio, cerrando el año cerca de los 3.630 pesos. Gracias, José. Entonces, ya cerrando nuestro video, claramente el mensaje es, más allá de la inversión, se puede esperar que el país igual mantenga una corrección en el mercado de deuda, incluso en la tasa de cambio, porque el contexto externo es favorable. Importante tener en cuenta, no es la calificación crediticia, es la confianza lo que está en juego. Y bueno, ya puntualmente creemos que todavía falta un poquito de estrés en los mercados de aquí a que tengamos una resolución con el tema de la reforma. El tercer trimestre puede ser un trimestre favorable por el contexto externo y si se soluciona favorablemente el tema fiscal. De todas formas, no olviden que el panorama, ya pensando en 2022, con las elecciones legislativas y presidenciales, va a seguir generando volatilidad. Entonces, seguramente hacia finales de este año y comienzos del 2022, volvamos a tener episodios que generen ruido en los mercados, tanto de deuda pública como de tasa de cambio. Eso es lo que tenemos por contarles. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.